La Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva. Todos estamos infectados por el pecado. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nacemos con el pecado. Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y, personalmente escogemos pecar. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que nos conduce por el camino a la destrucción eterna. A causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Como la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios podía pagar la pena, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó, vivió entre nosotros, y nos enseñó. Cuando la gente lo rechazó a Él y su mensaje, y procuró matarlo, Él de buena voluntad se sacrificó por nosotros, permitiéndose ser crucificado. Juan 10:15, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Como Jesucristo era humano, Él podía morir, y ya que Jesucristo era Dios, su muerte tenía un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestro pecado. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él tomó las consecuencias que merecíamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte en efecto fue el sacrificio absolutamente suficiente por el pecado. Dios ya ha hecho toda la obra. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Confía plenamente solo en Jesús como el pago por tus pecados, cree en Él y no perecerás. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece la salvación como regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Jesús es el único camino de la salvación. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Somos absolutamente incapaces de pagar nuestra deuda de pecado a Dios, o de limpiarnos de nuestro pecado. Solo Dios podría lograr nuestra salvación, y así lo hizo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, por el contrario, somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Efesios 2:8-9 enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia por definición no se puede ganar, no merecemos la salvación, simplemente la recibimos por la fe. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todo pecado. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se salvaron de trasfondos pecaminosos. El apóstol Pablo escribió a los cristianos que anteriormente habían estado viviendo en una variedad de condiciones pecaminosas, incluyendo embriaguez, idolatría, adulterio, homosexualidad, robo, avaricia e inmoralidad sexual.
Pero Pablo les dice que, al ser ya salvos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez que una persona es salva, es siempre salva. Sí, cuando alguien llega a conocer a Cristo como su Salvador, entra en una relación con Dios, que garantiza una salvación eternamente segura. Para ser claros, la salvación es más que decir una oración, o tomar una decisión por Cristo. La salvación es un acto soberano de Dios por el cual un pecador no regenerado es lavado, renovado y nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando la salvación ocurre, Dios da al pecador perdonado un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de él. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Espíritu hará que la persona salva camine, en obediencia a la palabra de Dios. Ezequiel 36:26-27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Numerosos pasajes de la Escritura declaran el hecho de que como es un acto de Dios, la salvación está asegurada. Dios dice que todo ser humano es culpable. Pablo dijo en Romanos 3:23. Porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Un ser humano nunca podría ser inocente ante Dios, aunque con toda seguridad, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, puede ser justificado ante Él. Dijo también Pablo en Romanos 8:1. Así pues, ahora no hay ya ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando alguien confía en Jesucristo como Salvador, es justificado por la fe. Esa es la única manera en que un ser humano puede ser justificado.